Agapito. Eran las 7 de la tarde en la cantina San Francisco. La gente poco a poco llegaba al lugar. Las jugadas de baraja comenzaron en el momento que arribó don Agapito Ramírez. El pueblo lo estimaba demasiado. No había día que don Agapito visitara la cantina y no fuera invitado a una copa por uno de los presentes. «Muchas gracias, Pancho», así contestó don Agapito, al tiempo que levantaba su bebida en señal de respeto. «De nada, don Agapito, aquí estamos para servirle», le contestó el buen amigo. El máximo placer en su vida era ser reconocido y querido en Parras de la Fuente, Coahuila, así como en sus alrededores. Su sonrisa al estrechar la mano sincera y franca contrastaba con aquella mirada que parecía explicar un enorme vacío. Don Agapito Ramírez Guajardo había nacido en junio de 1882 en Ventura de Santa Rosa, Apodaca, Nuevo León. Desde niño mostró un gusto enorme por montar a caballo, lo cual marcaría su juventud al convertirse en un auténtico vaquero. Su familia era de campo y siempre se dedicó al negocio de la ganadería. Agapito, junto con su padre y hermanos, hicieron enormes esfuerzos para comprar sus propias tierras. Diferentes hacendados y los primeros empresarios neoloneses poseían tierras para la agricultura y requerían los servicios de un amplio conocedor del campo. De esta manera, contrataban a los hermanos Ramírez. Muy pronto se dio a conocer como un jinete muy respetado y desde los 16 años había sido nombrado el responsable de arrear reses para un gran número de ganaderos. Sus rutas fueron a través de muchísimos ejidos, rancherías y pueblos, tanto del estado de Nuevo León como en Tamaulipas y Coahuila. En diciembre de 1902, Agapito fue contratado por un importante restaurantero originario de Monterrey. Dicho empresario lo necesitaba de manera exclusiva. Después de pensarlo unos días, Agapito aceptó la propuesta y se mudó para el rancho de su nuevo jefe. La hacienda donde trabajaría se ubicaba en la villa de Santiago Apóstol, ahí mismo, en Nuevo León. Agapito se mostró contento por trabajar relativamente cerca de su casa. Era un trabajo que conocía a la perfección y estaba muy bien remunerado. Por lo tanto, decidió ir tras su fortuna. A principios de 1903, justo después de recibir el año nuevo con su familia, Agapito se presentó en la hacienda El Manzanar. Ahí fue introducido de manera rápida ante todo el personal y familia del lugar. Ese fue el momento en que el destino cambiaría su vida para siempre. La quinta persona que le presentaron era la hija del empresario regiomontano. Acababa de cumplir 14 años. Sus ojos azules penetraron la mirada de Agapito y su sonrisa tierna hizo un festín de fantasías en el nuevo capataz. El primer pensamiento de Ramírez fue sobre los alentadores años venideros de la niña consentida del patrón. El tiempo transcurrió y Agapito se ganaba cada vez más el respeto y la confianza de su jefe. Este lo mandaba a hacer compras de ganado con la entera responsabilidad de disponer de dinero y hacer regateos. El joven se sentía afortunado de tener un patrón que lo estimara como amigo de infancia. Luego de 3 años de trabajar en la hacienda, la tensión sexual entre el joven y la hija de su jefe era cada vez más notoria. Evitaban a toda costa el contacto visual, se sonreían mutuamente con timidez y a veces buscaban pretextos para cruzar alguna palabra o tan solo una mirada. Cierto día, la joven se perdió en el bosque. Su padre organizó entonces una brigada para ir en su búsqueda. La preocupación de Agapito era evidente. Fue el primero en internarse a campo abierto. La encontró 40 minutos después de iniciar la excursión. Para su sorpresa, la joven se echó en sus brazos después de verlo. Esa acción jamás la olvidaría el joven Ramírez. Al día siguiente, la bella dama fue hasta el jacal donde él descansaba y le agradeció por salvarla. Los dos se encontraban solos. El silencio se alargó por unos cuantos segundos cuando de pronto se enfrascaron en un apasionado beso. La joven le expuso sin pudor sus sentimientos, a lo que Agapito respondió de la misma manera. Desde entonces, se verían una vez al mes en el mismo lugar donde Ramírez la había encontrado. Una y otra vez, los dos jóvenes se perdían en el bosque para disfrutar de su amor. La atracción era demasiada, la pasión los desbordaba. Fue entonces que decidieron verse 2 veces por mes. Por un par de años, lograron ocultar su relación hasta que un día, el joven se armó de valor y decidió hablar con su jefe al respecto. El empresario comentó que dicho tema se hablaba entre padres. Entonces Agapito regresó a su rancho y le pidió a su padre que lo acompañara para pedir la mano de su novia. Se reunieron en la casa del patrón, en el centro de Monterrey. Tras una larga plática, el padre de la joven les explicó su negativa en la petición. El empresario expresó la gran estima por su capataz, pero le preocupaba la vida que le pudiera ofrecer a su hija. Era claro que el oriundo de Santa Rosa
No tenía el capital suficiente para ofrecerle la vida de comodidad a la cual estaba acostumbrada la joven. Agapito se levantó decepcionado, miró a su padre con tristeza y se disculpó con su jefe por el inconveniente. Antes de cerrar la puerta de salida, Agapito habló en voz alta, pues sabía que la joven escuchaba todo desde la cocina. Volveré por ti, volveré cuando sea digno. Y entonces se marchó. La depresión consumió al joven de Santa Rosa. En una noche de parranda, optó por irse a los Estados Unidos para hacer una fortuna y regresar siendo un hombre capaz de darle a cualquier mujer la vida que se merece. Las décadas pasaron. Ahora se encontraba en una tierra lejana a la suya, conviviendo con gente que no eran sus amigos ni su familia. Sin embargo, el respeto se lo había ganado a pulso. No había una sola alma en aquel pueblo que no lo estimara, pero cuando el corazón ha sido destruido, no existe actitud positiva que pueda remediar el daño. Agapito tomó un largo trago y después perdió su triste mirada en el tarro. Pedro. El polvo bañó el sombrero de don Pedro Ibarra. Había cerrado el portón del granero viejo con mucha fuerza. Por momentos temió haber roto las endebles maderas, pero pecó de preocupación. La madera era de roble. Jamás se daría con tan débil impacto. Tal vez el cerrojo aflojara o la misma chapa se desprendiera, pero la madera quedaría intacta. Pasó la cadena y cerró el candado. Dio media vuelta y observó a doña Consuelo. No recordaba con claridad la última vez que la vio sonreír, y eso lo apenó. ¿Está segura que no lo quiere vender?, expresó el capataz frunciendo el ceño con vergüenza. No, don Pedro, existen ciertas cosas de las cuales no me desprenderé, contestó doña Consuelo. El armatoste del granero había sido reparado, pero no tenía valor comercial. Sin embargo, el sentimentalismo de doña Consuelo había vencido a la cordura y decidió conservarlo. Don Pedro también guardaba buenas memorias. Recordó los viajes al lado de su patrón en las épocas donde apenas forjaba su imperio. Don Juan se había obstinado en hacer dinero para el sustento de su familia. Su visión empresarial no tenía límites. Estaba respaldado por una enorme fortuna económica. El jerarca de la familia había hecho correcto aquel viejo adagio que decía: dinero llama dinero. Por casi 90 años, su familia se había dedicado a la compra y venta de ganado, pero siempre llegaban a un límite. Este no era el caso de don Juan. Desde 1912, año en el que contrajo matrimonio con la bella Consuelo Treviño, se dedicó a rebuscar proveedores de reses que le redituaran a un mayor porcentaje que el acostumbrado. Los de la Garza importaban ganado de Texas, aprovechaban la tierra que tenían por aquellos lugares, pero pronto llegaron a la conclusión de que no era recomendable comprar del lado americano. A pesar de la buena calidad del ganado, los precios eran muy elevados y no existía provecho alguno. Habría que buscar quien pudiera vender calidad a buen precio. Así comenzaron los viajes y la búsqueda por el proveedor de oro se volvió una obsesión. En esos tiempos, don Juan de la Garza se hacía acompañar de su primo hermano, Mateo Segura de la Garza, del mismo Pedro Ibarra y de 4 o 5 vaqueros más para su protección en caso de que se realizara alguna compra. Empezó por abrirse camino en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, los cuales conocía a la perfección. Conoció buenos ganaderos en Saltillo y realizó varias compras. Luego volvía a casa feliz con cientos de cabezas de ganado. No obstante, su olfato empresarial le decía que no había encontrado aún lo que realmente buscaba. Su primera expedición había terminado, pero pronto exploraría nuevas regiones. Varias expediciones después, decidió contratar guardaespaldas. Eran tiempos de revolución. Una furia infernal estaba desatada en todo el país, y los grupos de bandidos aterrorizaban a cada persona en cada poblado, tanto del sur como hasta el norte, como del este hasta el oeste. Don Juan lo sabía, por eso contaba con su protección personal, aunque para su fortuna jamás le pasó nada. Con más de 15 contactos comerciales en el ramo ganadero, don Juan prosiguió con su sueño. Anhelaba extenderse al ramo de las carnicerías, conocidas en aquellos años como maquetas. Aprovechó que tenía el capital suficiente para comprar producto y siempre mantuvo abastecidos sus establecimientos. Empezó por abrir una maqueta en su pueblo natal, Los Ébanos, pero pronto supo que los mejores dividendos estaban en la frontera. Rápidamente se expandió hasta los pueblos de Reynosa y Nuevo Laredo. La búsqueda de nuevos proveedores seguía en su cabeza. A
pesar de tener buenas ganancias con sus actuales contactos, su ojo empresarial siempre buscaba la mejor opción, así que continuaron viajando por gran parte del territorio nacional. Les habían recomendado llegar a un poblado llamado San Rafael, que se encontraba a cientos de kilómetros de la capital jarocha. Los rumores decían que debido a su fértil tierra, su agradable clima y su abundante vegetación, no había mejor lugar para criadero de ganado. Don Juan tuvo un ataque de emoción al escuchar aquellas palabras, pero al arribar al lugar y corroborar los precios, su ánimo decayó. Solo quedaba una opción viable, pero el hecho de considerar ese viaje erizaba la piel del empresario. Ni modo, primo, no nos queda de otra alternativa. Mateo Segura conocía a profundidad las ideas de don Juan, entonces propuso la última oportunidad. Pedro Ibarra levantó la ceja en señal de sorpresa. Sabía a lo que se refería a Mateo, pero por seguridad deseaba no hacer aquel viaje. ¿Tú cómo la ves, Pedrito? Don Juan giró su torso para observar de frente su mano derecha. Pues no dudo que haya muy buenos animales allá, pero pues el diablo anda suelto por aquellas tierras, don Juan. Pedro Ibarra pasó saliva. Conocía a su patrón y sabía que aquella pregunta era más una afirmación. El diablo y el ganado son buena combinación. Pues entonces nos vamos al Gigante de México. El séquito de don Juan se dirigió a Monterrey para tomar el tren hasta las tierras del Centauro del Norte, Chihuahua. Pedro sonrió para sí mismo. Aquellos fueron buenos tiempos. Extendió su mano y entregó las llaves del vehículo a doña Consuelo. Hace muy bien, señora, en conservarlo. Consuelo. La maleta se abrió por completo mientras la joven corría. Toda la ropa que estuvo debidamente doblada terminó en el suelo y sobre la sala. Consuelito hizo un berrinche que causó la sonrisa de los presentes. Enseguida Ramón se inclinó para recoger el muladar. Mientras tanto, doña Consuelo persignaba a su hija en son de despedida. Consuelito enrolló los ojos con desespero y esperó que su madre terminara. Ya estuvo bueno, mamá. Un momento, exclamó la señora de la hacienda. Después la abrazó con infinita ternura. Mamá, gritó la hija con desagrado. Me voy a Monterrey, no a la Ciudad de México. El vehículo la esperaba a las puertas de la hacienda. Sus tíos, Abraham Treviño y Cela Guajardo, no tenían prisa. Sin embargo, la ansiedad de la joven era incontenible. Después de aquel abrazo incómodo, Consuelito subió a la máquina automotriz, agitó la mano y partió de su hogar. Su madre contuvo las ganas de llorar y Ramón la escoltaba a la derecha. Fue él quien llevó el equipaje hasta el carro y se despidió rápido de su hermana. No se preocupe, mamá, dijo Ramón. El tiempo pasa volando. Cuando menos lo espere ya tendrá a Consuelito de regreso y como maestra. Doña Consuelo se limitó a devolverle la sonrisa. Ramón también se preparaba para irse, aunque solo iría al pueblo. Su trabajo era en la cantina El Porvenir. No era una labor que agradara a su madre, pero sin duda redituaba lo suficiente para contribuir con el sostén de la hacienda. Nos vemos en la noche, se despidió Ramón. Que Dios te bendiga, hijo, respondió doña Consuelo. De aquella forma, la dama del rincón del ébano se quedó sola en la enorme mansión. El ardor en sus pupilas anunciaba la llegada de lágrimas desgarradoras y un nudo en la garganta que la hizo carraspear. Observó el deterioro notorio en cada habitación. No pudo evitar recordar los días gloriosos, aquellos días donde los niños corrían por los pasillos, mientras decenas de hombres y mujeres se preparaban para la jornada laboral de campo. Aquellos días donde la cocina necesitaba cuando menos 4 mujeres para atender las necesidades de todos los trabajadores. Aquellas mañanas donde su esposo la sonreía con una taza de café en la mano, mientras sus hijos renegaban por atender las clases de la escuela. Todo se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos durante aquella tarde trágica. Ahora se encontraba sola, en una hacienda enorme que solo le recordaba ecos de una vida plena. Su hija fuera de la región, intentando forjarse una vida mediante la preparación académica. Ramón, trabajando en lugares vulgares con tal de ganarse un peso para suavizar los difíciles años que atravesaban. Y su hijo mayor, perdido en un mundo oscuro y violento. Doña Consuelo suspiró con profundidad y entonces recordó. La prosperidad abundaba en la familia de don Juan. En menos de 2 años ya contaba con cerca de 7,000 cabezas de ganado. A partir de ahí, echó a andar su plan. Sus
carnicerías se expandieron por toda la frontera tamaulipeca. Después se extendió a Nuevo León. Carnicerías de la Garza fue el primer peldaño de la carrera empresarial de Don Juan. Llegó a ser propietario de 40 maquetas. El dinero caía como torrencial de septiembre. Una vez instalado como empresario carnicero, su siguiente paso fue el negocio de los restaurantes. ¿Qué importaba intentar algo en el mundo restaurantero? En caso de fallar, ya tenía 2 negocios bastante redituables. Los restaurantes dieron frutos tan pronto fueron abiertos. Don Juan estableció así su siguiente meta: inaugurar un restaurante en cada pueblo que contara con una carnicería de la Garza. De este modo, tendrían su propio proveedor. El negocio fue un éxito total, al punto que abrieron pequeñas fondas en casi el 80% de las rancherías fronterizas. Cuando un negocio tiene éxito, cualquier cosa que emprendas a raíz de este se te da por añadidura. Y Don Juan lo sabía. Al hacer cálculos sobre el ganado disponible en el rancho, el empresario reconoció tener más de 3,000 vacas productoras de leche, sumó las 1,500 cabras y ovejas lecheras con las que rellenaba sus corrales, y de esta forma visualizó un nuevo comercio. Pronto estableció otra fuente de ingreso a la que llamó DLG Lácteos. Al principio, su nueva empresa ofrecía productos lecheros, tanto de vaca como de cabra, pero rápidamente se extendió con quesos y derivados. Tenía sus oficinas generales en Reynosa, Tamaulipas, debido a la ubicación de sus principales clientes tejanos. Estos eran un norteamericano llamado John Lee Cole y Mateo Segura de la Garza, su primo hermano, quien vivía en San Benito, Texas. Este se encargaba de la distribución de productos en todo el valle hasta Brownsville. Por otro lado, el gringo John Lee Cole, originario de Nashville, Tennessee, pero radicado en Laredo, Texas, tomó las riendas de distribución desde su pueblo hasta El Paso. Mateo y John se hicieron socios, aprovecharon el bajo precio que les daba DLG y así rompieron el mercado tejano para proclamarse como los reyes lecheros de toda la región. Juan de la Garza se había extendido mucho comercialmente. Contaba con las carnicerías, con los restaurantes y ahora con la distribuidora DLG Lácteos. Fue entonces que decidió la creación del grupo DLG. Básicamente, serían las oficinas generales donde se manejarían todos los negocios concernientes a la familia. Dicho grupo tendría su cuartel general en la hacienda El Rincón del Ébano. A raíz de la muerte del patriarca, los tiempos cambiaron. Las personas de confianza durante el apogeo empresarial gradualmente fueron abandonándolos. Solo don Pedro Ibarra era fiel. Los años siguientes marcaron el negro porvenir de la familia. La viuda tomó las riendas de todos los negocios. No tuvo tiempo de llorar a su difunto marido y muy pronto requirió la presencia de su hijo mayor. Entre ambos administraron los negocios del grupo DLG. Sin embargo, su falta de experiencia los haría tomar decisiones equivocadas y pocos meses después le cedieron mayor responsabilidad a don Pedro Ibarra para descargarse. La familia continuó sin superar el devastador acontecimiento. Doña Consuelo no paraba de llorar cada noche, mientras trataba de mantener la calma en sus hijos durante el día. En las madrugadas, aprovechaba la quietud de su hogar para internarse en el cuarto de oración, una habitación cubierta de altares religiosos donde la dama de la casa intentaba poner su mente en paz a través de profundos rezos y relajante meditación. Observaba la figura de cerámica de la Virgen, a quien pedía por fuerza, y después contemplaba al santo de su devoción, a quien rogaba por protección. Luis no era indiferente al tormento que atravesaba su madre, su familia, su casa y toda la gente que dependía de don Juan. No obstante, el más afectado por esta pérdida era él mismo. Estar en el lugar y en el momento exacto donde asesinaron a su padre lo marcó de por vida. Sin duda alguna, era un trauma que jamás resolvería. Su impotencia por no haber ayudado a su padre y por no ser un experto en los negocios hicieron de Luis un muchacho frío y depresivo. La administración del grupo DLG se fue complicando considerablemente. Don Pedro Ibarra se encontraba al mando de las labores de campo, así como también de las transacciones de ganado. El capataz instruía a Luis y a pesar de que aprendía rápido, el mal tiempo no ayudaba en lo absoluto. Sequías, pérdida de animales, todo se vino para abajo. Poco a poco, el grupo DLG se iba desvaneciendo. Primero empezaron por vender algunos restaurantes y después continuaron con las maquetas. Por cerca de 8 años, la familia observó cómo escapaba de sus manos cuánto negocio habían poseído. En abril de 1931, la sequía fue de tal magnitud
que casi la mitad de sus reses perecieron sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. Esto trajo consigo pérdidas gigantescas de dinero. Las represas estaban sin agua, por lo que se vieron obligados a traer tanques repletos desde Reynosa y Nuevo Laredo. Estos viajes se prolongaban hasta día y medio en carreta. Para entonces, doña Consuelo Treviño ya había vendido 35 de las 40 carnicerías y 52 de los 70 restaurantes. El fondo que se recaudó por estas ventas era lo suficiente para vivir bien, pero tendrían que olvidarse de excentricidades y caprichos. El despido masivo de empleados era doloroso pero necesario. Ni Consuelo Treviño ni su hijo Luis tenían el valor de agradecer a los jornaleros por su trabajo y despedirlos. Esa tarea la dejaron para don Pedro Ibarra, quien se ofreció a recibir los reproches y reclamos de los ex trabajadores. Al mismo tiempo, la falta de personal confiable en Reynosa y el descuido de la familia causaron la caída libre de DLG Lácteos. La reacción en cadena del mal tiempo también afectó el negocio lechero. La sequía había matado tantas reses en la hacienda que la producción de leche desapareció. Era inconcebible la existencia de la empresa. Mateo Segura presintió la oportunidad y se presentó para ofrecer una propuesta a Consuelo. «Pues lo más conveniente para la familia es la venta de DLG», propuso el primo del difunto. «¿Y qué me ofreces para que esta conveniencia sea cierta?», respondió la viuda. «Mira, Consuelo, los números no mienten. Las ventas han bajado demasiado. Tal vez yo y mi socio podamos hacer algo con el negocio». La viuda frunció el ceño. Su cerebro reaccionó al instante al escuchar a su primo. «Pues no lo entiendo, Mateo. Si el negocio es tan malo, ¿por qué te quieres quedar con él?», replicó. Mateo tosió inconforme. El punto de vista de la viuda era muy válido. «Te aferras a DLG por puro valor sentimental, Consuelo. ¿Quién te dijo que queremos darle el mismo giro?», reviró Mateo con habilidad. Consuelo Treviño aceptó el comentario de Segura. Solo se aferraba a DLG por recuerdos melancólicos. Como empresa, la verdad no aportaba nada. Después de una pausa, la viuda cortó la conversación. «¿Cuánto ofrecen?». Mateo, sin titubear, expuso la cantidad. 15,000 pesos. Luis, enfurecido, replicó esta propuesta. «Eso es una mentada de madre. No lo aceptes, mamá». La sala de la hacienda se llenó de tensión. «¿Ese es como le hablas a tus mayores?», respondió Mateo. «A los que se aprovechan, sí», sostuvo su postura el hijo mayor. «Ya basta», interrumpió doña Consuelo, y el silencio se hizo de nuevo. Enseguida, la mujer giró su rostro y observó con timidez a don Pedro. Le pidió un minuto a Mateo para analizar la propuesta, y éste salió del salón. «¿Tú qué piensas, Pedro?», preguntó la matriarca. «Pues, señora, pues, ¿qué le puedo decir yo?», respondió muy incómodo. «¿Cuánto cuesta una empresa como DLG Lácteos?». «Pues se me afigura que unos 70,000 pesos», dijo el capataz rascándose la cabeza. «Ya ves, mamá, es un robo lo que ofrecen», expuso Luis con furia. «Pero pues...». Don Pedro interrumpió sin levantar su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó la viuda mientras el corazón le anunciaba las malas noticias. «Pues no sé si podamos sostener DLG hasta la temporada de lluvias». Ibarra se mostró cabizbajo. «¿Entonces tú crees que debemos aceptar?». Doña Consuelo se acercó un par de metros y lo miró directamente a los ojos. Luego de 25 minutos, se le pidió a Mateo que entrara al estudio. La decisión había sido tomada. «¿Y bien?», se frotó las manos Segura. «Aceptamos», exclamó doña Consuelo apretando la mandíbula. En ese momento, Luis azotó la puerta sin despedirse de su tío. La viuda estrechó la mano en señal de trato, aunque muy a su pesar. Doña Consuelo vistió su camisón para dormir y se recostó. Giró a su lado derecho, junto al pequeño buró, y apagó la lámpara de petróleo junto con todos aquellos recuerdos. Ramón. Ramón trabajaba como mesero de jueves a domingo, desde las 8 de la noche hasta la medianoche, aunque a veces hasta más tarde, dependiendo el día. Decidió tomar aquel trabajo por las buenas propinas, pero más que eso, porque deseaba ayudar a su afligida madre. De cierta manera, Ramón siguió los pasos de Luis, quien también trabajó con don Melquiades, el dueño de la cantina.
Ramón no veía el trabajo con malos ojos, no obstante, este oficio fue razón de diversas discusiones antes de la partida de su hermano. Ese jueves, la mente de Ramón acudía a mil direcciones. Melquiades le pedía viveza y agilidad para atender la concurrida clientela. Caminó rápidamente hasta la barra y dejó 8 envases vacíos de cerveza. Después, su mente voló hasta los ojos llorosos de su madre al ver partir a su hermana menor. Primero se fue Luis y ahora Consuelito, pensó Ramón. Es cierto que había mencionado a su madre que Consuelito volvería, pero al recordar la urgencia con que se marchaba, no pudo evitar el pensamiento deprimente de su hermana alejándose por mera salud mental. Quizás ya no soportaba vivir con nosotros, suspiró Ramón. Una cerveza carta blanca destilaba gotas gélidas en su cuello. Ramón la observó. Tal vez tendría varios minutos enfrente y ni siquiera se había enterado. ¡Paco! Retumbó un grito decidido desde la esquina de la cantina. ¡Órale, cabrón! ¡Tengo sed! Ramón reaccionó al instante. Intuyó que la cerveza de la barra era para aquel gritón del fondo. La tomó y se sumergió entre el gentío. Divisó los rasgos duros en el rostro del cliente y se estremeció. Sabía de quién se trataba. Enseguida recordó a su hermano mayor. ¿Por qué tendría Luis que tratar algo con este maldito asesino? Tragó saliva. Espero que este hombre no tenga nada que ver con su desaparición, pensó Ramón aterrado y recordó el último intercambio de palabras que tuvo con su hermano. Era un jueves, caluroso al extremo, como todos los días en Los Ébanos, Tamaulipas. La sequía continuaba acechando la región, por lo mismo la desesperación en la hacienda era evidente. La familia deambulaba en la frontera entre la locura y la cordura. Eran tiempos donde la unión constituía el núcleo de toda fuerza. Desafortunadamente, Luis estaba a punto de romper ese núcleo. No aguantaba un segundo más. Al fin pondría en marcha el plan que rondaba en su mente desde que su padre había sido sepultado. A pesar de no saber quién era el culpable, el joven indagaría todo lo posible hasta dar con los asesinos. Cierto día, en una plática de cantina se comentó sobre un pistolero a sueldo llamado a ser el más temido en toda la frontera. Su nombre era Rafael Garza Cantú, alias el Satanás. Este hombre era conocido por haber sido revolucionario con generales de renombre. Terminada la revuelta, el Satanás continuó con su vida criminal. Primero se unió a un grupo llamado La Cordada, los cuales eran conocidos como la mano de hierro de la política. Tiempo después, se separaría de ellos para continuar su carrera en solitario. Garza disfrutaba asaltar a mano armada, robar animales y violar mujeres, pero su especialidad era quitar de en medio a gente que estorbaba, un auténtico asesino a sueldo. Después de escuchar este rumor, Luis le preguntó a Ramón si alguna vez había visto a aquel hombre en la cantina. Ramón se extrañó por la pregunta. Habían discutido mucho por cuestiones de su trabajo. Era un tema que no se tocaba. Aún así, la pasividad de Luis era misteriosa. La respuesta fue afirmativa. Ramón comentó que todos los jueves a las 10 de la noche, el Satanás llegaba para tomarse unas cervezas. Ramón entonces volvió en sí. Aquí tiene, señor, disculpe la demora. El cliente casi lo aniquilaba con la mirada. Ramón se estremeció y giró con rapidez para evitar cualquier reclamo o contacto visual. Después continuó recapitulando todos aquellos sucesos de su último encuentro con Luis. Al siguiente jueves de haber platicado, Luis llegó a la cantina. Cantaba una canción muy conocida. La primera persona a la que reconoció fue a su hermano sirviendo cerveza. Sin embargo, se ignoraron mutuamente. Instantes después, el dueño de la cantina recibió con gracia a su antiguo mesero. «Mira nada más», sonrió don Melquiades. «Qué milagro que vienes, huerco, me da gusto verte». «Pues nomás aquí echándome una vuelta, don Melquiades», contestó el joven mientras observaba alrededor. «¿Qué te sirvo, mijo?», preguntó el dueño del lugar. «Una carta, por favor», solicitó el joven con sonrisa sincera. Al momento de servirle la bebida, Luis le susurró al oído de su amigo. «Oiga, don Melquiades, ¿no ha llegado el Satanás?». El dueño de la cantina levantó su mirada extrañado. Su semblante había cambiado por completo. «¿Para qué lo quieres?», cuestionó en voz baja. El muchacho reconoció la delicadeza de aquella pregunta. Se aclaró la garganta. «Pues necesito hablar con él». Melquiades sopesó la magnitud de la búsqueda. «Aléjese de ese pelao, mijo. No le conviene nada andar platicando con él». Transcurrieron 2 horas mientras la música continuaba. El acordeón, el bajocesto y el contrabajo resonaban por todos los ébanos cuando llegó el personaje solicitado.
Vestía camisa a cuadros con sombrero tejano, pañuelo al cuello y una chamarra de mezclilla. Se sentó en el lugar de siempre, el rincón frente a una ventana, algo poco usual para una persona que debía decenas de muertes. Melquiades le llevó una cerveza 2X Lager, cortesía de Luis. Sin embargo, el pistolero no vio con buenos ojos dicha acción. Los hombres de su calaña siempre guardan ese pedazo de orgullo, donde ellos necesitan ser y tener todo. De todas formas, no rechazó la bebida. Minutos después, Luis se acercó y se sentó con el temido matón. Se miraron curiosos y conversaron como dos viejos amigos. ¿Tengo cara de muerto de hambre o qué?, cuestionó sereno el pistolero. El muchacho se reacomodó en la silla. No, pues nomás quería ser cortés. Aparte, si trajera hambre, pues se fuera a un restaurante, ¿que no? Rafael acarició la botella y le brindó una sonrisa confusa. Aunque muchos huevos, ¿eh? El muchacho tragó saliva. Sabía que no debería ser bocón con tipos como el de enfrente. No, pues nomás decía, respondió algo nervioso. El pistolero fue directo al grano. ¿Qué chingados quieres? Las miradas se cruzaron por más de 10 segundos. Vengo a proponerle un negocio, comentó con hondo carraspeo. El pistolero carcajeó. Ahora sí me hiciste reír, tú queriendo hacer negocios conmigo. El Satanás no podía contener su risa, pero Luis rompió la diversión con una propuesta escalofriante. Quiero al asesino de mi padre muerto. Y ahora. La música prosiguió. No obstante, algunos ojos se dirigieron al par que hablaba en el rincón de la cantina. El semblante del temible gatillero cambió por completo. Reconoció que el muchacho hablaba en serio. Dio un último sorbete a la cerveza, se levantó y le susurró al oído. Te espero en la presa de los Gómez, en 1 hora. Ve solo. Rafael dejó el lugar. Un miedo profundo invadió al joven hacendado. Sabía que ese hombre no era de fiar, pero su rencor, odio y deseo de venganza lo harían tomar el riesgo. Se incorporó después de meditar un minuto su futuro inmediato y observó a su hermano Ramón, limpiando una mesa al otro lado del lugar. El cruce de miradas fue melancólico, como si ambos reconocieran que sus vidas cambiarían en los siguientes días y posiblemente esa sería la última vez que se vieran. Ramón volvió en sí. Después de aquel profundo pensamiento, un nudo en la garganta lo incomodó. ¿Qué tal si esa fue la última vez que vi a mi hermano?